la premisa, ¿no? Que tiene que ver obviamente con esta mesita de la pareja que la decide comprar. Esta premisa de dónde surge. Junto con Cristina Borovia, que es la co-guionista, hablando, nos encanta el cine de género, nos encanta el cine de terror, pero la realidad es que había muy pocas películas realmente que nos hiciesen sentir terror o sufrir de verdad. Entonces nos propusimos hacer una peli terrorífica, pero que no fuese de terror. O sea, que no tuviese los clichés de terror, que no fuese la típica película con las normas, entre comillas, que tiene el cine de terror y queríamos hacer una historia donde la gente sufriera muchísimo, donde realmente sintiesen emociones muy potentes, pero sin con elementos típicos de género como zombies, monstruos, hechos paranormales, asesinos. Aquí simplemente hay una mesita del comedor, una familia y un destino muy cruel. Y entonces a nosotros lo que más miedo nos da es lo cruel que puede ser el destino cuando tienes muy mala suerte en la vida y cómo esa crueldad se puede convertir en tu vida en un infierno. Y esos fueron un poco pues las ideas iniciales antes de empezar a escribir La mesita del comedor. El lado, digamos, humano de los protagonistas. Están entre ellos estresados por el tema del bebé, quizá él no lo quería tanto como ella, ¿no? Entonces, ¿por qué quisiste comentar, ¿no? Al respecto de esto de las relaciones humanas y de pareja. Yo creo que la mesita del comedor tiene muchas subtramas y tiene muchas capas donde hablamos de muchos temas diferentes y entre ellos hablamos pues del tema de la pareja. Aparte los conocemos ya desde el primer momento, una pareja pues que ya tiene su edad y que acaban de ser padres, pero que a pesar de eso pues están en un momento de crisis entre ellos. Entonces es algo que a veces no se suele mostrar mucho en las películas o cuesta mostrarlo ya como del inicio. Siempre ves como la pelea, pero ya empezar conociendo a los protagonistas en este estado de depresión, por decirlo de alguna manera, pues quería mostrarlo porque también en la mesita de comedor presentamos a personas que podríamos ser cualquiera de nosotros, que podrían ser nuestros vecinos, familiares y gente normal a la que le pasa algo extraordinario. Y fue por eso, básicamente, también que quise presentar este tipo de pareja en un momento en que no sé si tienes pareja o no, pero quien tenga pareja, pues a lo mejor estás bien casi siempre, pero hay a lo mejor alguna etapa pues más oscura y en que pues por la vida, por mil historias pues hace que estés en crisis. Se me hizo interesante como estas relaciones que presentas entre hombres mayores con mujeres más jóvenes, incluida la adolescente, ¿no? Que ahí se le insinúa al protagonista, que obviamente es un tema, entre comillas, como muy incómodo, ¿no? Y luego también Sí. el hermano, ¿no? Y como que hay un tema ahí constante, ¿no? ¿Qué podrías opinar o qué querías explorar con esto? Entre comillas, todas mis historias son un poco autobiográficas, aunque solo sea por tema de observación, no porque me pasen a mí ni porque existan exactamente. Entonces sí que voy viendo, pues en mi entorno o en historias, pues que hay, sobre todo hombres de cierta edad, pues que pasan sus crisis o sus historias y se fijan en mujeres más jóvenes. O sea, tienes 40 y pico, 50 y bueno, y a lo mejor con esa gente 20 años más joven y suceden historias. Eso por una banda. Por otra banda, la relación, como has dicho, de la niña que acosa a uno de los protagonistas, ese acoso es un problema enorme. Si le pasa a cualquiera de nosotros, sería como el problema quizá más grande de tu vida. Y incluso te puedes imaginar que la película va a ir por ahí. Pero eso era para demostrar que a veces cuando las cosas van mal, siempre pueden ir peor. Y siempre puede haber un problema que supere hasta uno que ya es gordo. A veces uno está en una mala racha y tiene un problema y dices, Buah, no puedo más, y te giras y te viene otro más fuerte y te jode todavía más la vida. Ahorita también que mencionabas lo de, ¿no? Entre comillas, autobiográfico. Siento que también es una película personal en el sentido, ¿no? Desde el nombre del bebé, que imagino ese es tu nombre, ¿no? Mi Completo. nombre, sí. O luego cuando vemos el cuarto eventualmente, los detalles que evidentemente es alguien que creció en los años 80, ¿no? Con He-Man y las Tortugas Ninja. Todos esos juguetes son míos porque yo soy coleccionista de juguetes. O sea, Ah, ok. todo lo que sale son juguetes míos.
Sí, justo te quería preguntar, hacer ese énfasis, ¿no? Como que le da color, ¿no? A la película y se siente algo bastante genuino. Sí, yo ya te digo, aunque sea solo por observación, por cosas que ves, todas las pelis son, entre comillas, autobiográficas. Las escribes tú y escribes mediante cosas que te han impactado o cosas que te han, quieras que no, removido por dentro. Y en el tema, por ejemplo, del bebé, pues bueno, era una catarsis propia que yo quería porque yo odio mi nombre, no me gusta nada ese nombre. Aquí en España el nombre de Cayetano es como de extrema derecha y yo soy lo contrario. Y entonces era un nombre que nunca me había gustado y que quise, que quise poner a este personaje que no acaba muy bien. Fue como un juego mío propio, un guiño propio a mi persona. A mi Entonces, madre, por ejemplo, cuando vio la película, que yo no le había dicho que le ponía ese nombre, le sorprendió mucho ver cómo el bebé de la familia se llamaba como yo. por lo que pusiste, recuerdo cuando iba a estar en Fantastic Fest, no sé por qué se me había hecho la idea de que iba a ser algo más como gore o violento, ¿no? En ese sentido. Y algo que me agradó es eso, que evitas, ¿no? No es para nada explícita desde el accidente. Entonces, igual, si podrías comentar, ¿no? Esta decisión de no mostrar nada y más bien jugar con la tensión. Sí, es, bueno, es una cosa premeditada. Tenía claro que yo no quería hacer una película gore, tenía claro que no quería mostrar ni sangre ni violencia explícita. Y realmente lo más duro de la película pasa fuera de campo. No lo vemos, pero lo imaginamos porque sabemos qué está pasando. Entonces yo creo que la imaginación del espectador aquí juega un papel importantísimo y creo que es mejor no mostrar según qué cosas, no hace falta. Nos descentraría. Tú ya sabes lo que te están explicando, ya sabes lo que está pasando, sabes lo durísimo que es, estás sufriendo y estás sufriendo gracias a que haces servir tu imaginación porque yo no te muestro las partes más gores, como decía. Un periodista, creo que fue en Austin, creo, me dijo, es curioso como con una mesita y sin monstruos ni nada hagas sentir esas sensaciones tan potentes. Dice, y encima casi no se ve sangre y no es gore. Y él me dijo, pero no es gore, digo, pero es gore psicológico. Digo, porque psicológicamente es tan dura que te hace sufrir más que muchísimas o que la mayoría de películas de terror. Voy a preguntar un poco el proceso con tu actor protagonista, porque justo, ¿no? Al final termina siendo, tiene elementos incluso de, entre comillas, terror psicológico, ¿no? Estas secuencias donde él se empieza a imaginar, ¿no? Y todo el estrés, y creo que él lo hace bastante bien. De hecho, David Pareja, que es el actor protagonista, yo ya había trabajado con él en mi anterior película, en Matar a Dios. Era también tenía un personaje muy importante. Y de hecho, nos hicimos amigos en el rodaje de Matar a Dios. Y a mí me encanta como actor. Y entonces le escribí, cuando escribí la mesita, yo estaba pensando en él para que lo protagonizase. Una vez la había escrito, antes de saber si la podría rodar alguna vez o no, pues se lo envié. Le encantó y siempre íbamos hablando, ojalá algún día la podamos rodar, eh, sería increíble, es una peli muy potente. Al final la pudimos rodar, fueron 10 días de rodaje solo, fue muy pocos días, pero muy intensos, en los que él incluso enfermó, se puso muy enfermo, cosa que creo que le fue bien al personaje. Pero se metió mucho en el papel, sufrió muchísimo y para mí lo borda, para mí hace un papel excelente, pero también realmente es que lo dio todo. O sea, acabó esos 10 días totalmente agotado. Algo muy interesante es ese humor, ¿no? Humor negro, por ejemplo, cuando la esposa se empieza a reír, ¿no? De que se le rompió la mesita y Es muy arriesgado porque normalmente no se hace en una gran tragedia como es La Mesita meter humor negro. Lo que pasa que es mi marca de la casa. Yo el humor negro lo utilizo a diario como persona. Si nos conociéramos y fuésemos a tomar cervezas, verías que mi humor negro es de un nivel bastante elevado y no puedo evitar no meterlo. Y por otra parte, creo que en la vida no son como los guiones. Y en la vida, hasta en algunas tragedias muy bestias, en algunos dramas que nos suelen pasar a las personas, hay sitio para el humor. Siempre pongo algún ejemplo, como a veces cuando vas a algún entierro de alguien que ha muerto, que conoces, y que a veces incluso en un entierro surge el humor. Pues porque estás hablando con alguien y te hace gracia, porque pasa alguna historia, por lo que sea. Es decir, la vida
no solo es un género, son muchos géneros y a mí me gusta jugar con ello, aunque sea arriesgado, y me gustaba en esta tragedia poner esas pinceladas de humor negrísimo o incluso más que negro. Al final del día sí es una película que se sostiene a puro diálogo, actuaciones, básicamente una Sí. locación nada más. Digo, hay algunas otras escenas, pero es la locación central. Yo hice Matar a Dios, que era una película de muy bajo presupuesto. Y pensaba que después de Matar a Dios tendría la oportunidad de hacer algún proyecto con más recursos y con más tiempo, pero no pasaba. Entonces yo pues volví a trabajar, trabajé haciendo helado, trabajé vendiendo juguetes, porque no me llegaban proyectos. Y entonces hubo un momento que escribí el guión de La mesita de comedor pensando en hacer una película todavía más barata que Matar a Dios, para rodarla todavía en menos días, en menos tiempo y con menos gente. Y de ahí surge el hacer una película tan concentrada, como tú dices, en una localización, pocos actores, éramos muy poca gente de equipo técnico, pero sobre todo había dos cosas muy, muy importantes y eran, por una banda, el guión, que funcionase, que realmente la tensión funcionase, que la gente lo pasase mal, la gente estuviese sufriendo, y por otra parte, escoger los actores que hagan que tú tengas esas sensaciones. Porque aquí hay una cosa muy importante y es que el público es muy protagonista porque solo el actor principal y el público saben lo que ha pasado. Entonces eso hace que haya una sinergia muy, muy fuerte entre el actor, entre el personaje principal y el público, porque el público llega a sufrir tanto o más como el personaje principal. A mí en lo personal siempre me gustan ese tipo de películas donde el clímax reúne todo, ¿no? De que llega la niña, bueno, la adolescente, no descubren todo y es algo, como tú decías, bastante estresante para ti como audiencia. Incluso, no sé, me recordaba que en realidad no tienen mucho que ver, pero películas más como Shiva Baby hace un par de años, que también era como muy Ah, no estresante. la he visto. O incluso Tangerine de Sean Baker, el clímax donde Tangerine, sí. llega, ¿no? Y se les hace el relajo. Entonces, no sé si tuviste alguna referencia. En algunas críticas sí que me han dicho pues, que tenía cosas de la soga de Hitchcock, que tenía esa incomodidad de Todd Solondz como Happiness, que también tenía esa crudeza y esa crueldad de Haneke. Claro, son referentes que a mí me encantan y que seguro que me han repercutido, pero no tenía un referente claro que decir, vi esa peli, me gustaría hacer algo similar. No, realmente fue una idea que tuve, la escribimos junto a Cristina Borrella, se escribió muy rápido y básicamente los referentes eran noticias que ibas oyendo similares o parecidas a esto y sobre todo hacer una historia que sabes desde casi el minuto uno que no va a acabar bien.